quiero ver. A ver, ¿cuántos se acuerdan de qué programa es esa expresión y cuál es el personaje? Nos lo cuentan en los comentarios. Buenísimo. Bienvenidos de nuevo. Este es nuestro cuarto podcast ya. Tenemos uno que va a estrenar esta semana con nuestro segundo invitado, por eso decía yo segundo, no, pero este es el cuarto podcast y habíamos conversado con Vero y con Jorge en una ocasión sobre el miedo. Tenemos un material ahí inédito que lo vamos a ir sacando poquito a poco, que quedó muy bueno. Nos extendimos bastante aquí platicando sobre el miedo. Y yo sí te voy a decir, yo sí te puedo dar la respuesta, pero no lo voy a hacer. No lo hagas. Ahí se las vamos a dejar para examen para todos los que nos están viendo, escuchando. Gracias por acompañarnos, gracias por quienes ya nos enviaron sus comentarios y por quienes ya están participando con nosotros en redes sociales. Ya hablamos del trabajo y hoy retomamos el tema del miedo. ¿Cómo están, Jorge, Vero? Bien. ¿Tienes miedo? Esa era la pregunta. Todos hemos tenido miedo, Tenemos miedo. ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un video que decía, y fue un poquito como de humor, que decía, tengo miedo, de un señor que lo para la policía en México? Mexicano. Y iba con tragos. Me suena. No es que sí da miedo la Y policía decía, en México. tengo Bueno, miedo, aquí también. tengo En miedo, México, tengo sí. miedo. Aquí ya hace ratos que da miedo la policía. Sí. Esos encuentros con la policía aquí en Guate están más acá. A mí yo no he tenido malas experiencias con la policía. Creo que los encuentros que al menos ya empezamos a hablar del miedo, ¿verdad? Y de encuentros Sí. de este tipo. Sí tuve un encuentro, pero sí no lo hice en estado normal. Creo que sí, ya iba yo un poco malito. Bueno, ahí no te podemos defender Sí, mucho. ahí no nadie me podía defender. Iba solito y pues sí, intimidantes los tipos aquí en Calzada, no, ¿cómo es? En la carretera interamericana. Así es que cuidado por ahí que se para una patrulla aquí donde está oscuro, ahí está fregado. Voy a pasar de largo. Sí. Yo he tenido de todo, ¿verdad? Agentes muy amables, muy correctos, muy considerados y también algunos malintencionados que te están buscando. Esos nunca faltan. Mire, usted tosió y ahí están viendo Sí. por qué tosió uno Están viendo o que algo te así. sacan, pues. Exacto, pero bueno, de todo hay, ¿verdad? Entonces, fíjense que bien interesante. Aquí traje el chivo, disculpen. Me llega. Que tenemos diferentes tipos de orígenes del miedo. Entonces yo hice mi pequeña tarea ahí de investigación Ay, gracias. y entonces de repente no sé si está bien Dale, ahí que sí, se los dale. comparta. Sí, por Sí. supuesto. Dice que hay factores biológicos, factores psicológicos y ahí es el chivo, ¿cómo está? Y factores sociales y culturales, ¿verdad? Que nos hacen que se origine el miedo en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, dentro de los biológicos, pues está el tema, son reacciones automáticas del cerebro, nuestro sistema nervioso se activa y libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, ¿verdad? Y a veces se basa en la genética, ¿verdad? Algunas personas tenemos mayor predisposición o menor predisposición debido a la herencia genética. Entre los factores psicológicos son experiencias traumáticas, eventos pasados, dolorosos, accidentes, abusos, aprendizaje por observación. Por ejemplo, si ves que, yo me acuerdo, pues que estudiamos vos y yo juntos, había un compañero que era sumamente violento y todos le teníamos miedo, ¿te acordás? Ya sé quién. ¿Ya sabes quién? Sí. El tipo era impresionante. Cuando se enojaba, cambiaba de color y golpeaba a cualquiera. A cualquiera. Él estaba en cuarto primaria y le pegaba a los de sexto, a los más grandotes y todos le teníamos miedo. Entonces, el aprendizaje por experiencia era no te querés meter con él porque ya viste cómo dejó al otro, ¿ah? Uh-huh. La incertidumbre, ¿verdad? Lo desconocido, que creo que por ahí vamos a estar explorando. Por ahí vamos. Hay factores sociales y culturales, ¿verdad? La influencia cultural, algunos miedos son aprendidos socialmente, supersticiones, ¿verdad? También. Sí. Eso, el temor a ciertos animales, miedos de comunicación, las noticias, ¿verdad? Muchas veces la mayoría de noticias, lo que los medios oficiales son miedo. La religión también te pone mucho miedo. Exacto, ese es uno de los factores sociales y culturales, ¿verdad? Sí. La evolución, hay miedos adaptativos, algunos temores, ¿verdad? Nos han ayudado a sobrevivir, por ejemplo, el miedo a las serpientes, animales venenosos que si te acercabas podías... A las lagartijas Sí. también.
Sí, y aunque las lagartijas, los geckos no los maten porque nos ayudan, se comen los zancudos, ¿verdad? Entonces, pues son varios orígenes del miedo y entonces es parte de nosotros como seres humanos. Yo iba a dejar una pregunta ahí sobre la mesa. ¿Qué tanto es por inseguridades? ¿Qué tanto es por tu falta de conocimiento de aprendizaje que tenés miedo? O sea, el miedo La incertidumbre, te ¿no? acompaña como incertidumbre, ¿no? Pero ¿qué tanto es que ya sos inseguro, que el miedo te vuelve inseguro? No sé si me Yo explico. pienso que el miedo, tal vez habría que definir el miedo, o sea, qué es lo que, porque ya estamos viendo cómo puede originarse, pero el miedo es eso algo que pasa que Oh, te perdón, o el detiene. miedo a los 50. O el miedo a los Miedosos. 50. A envejecer, ¿no? El miedo a El miedo a envejecer. envejecer, Mira, sí. bueno, todos conocemos gente que tiene miedo a envejecer. Entonces, pero el asunto es, o sea, el miedo, como decía Jorge, es parte de todos nosotros. O sea, el miedo Parte de la es vida. parte de la vida. O sea, va a ser por incertidumbre, va a ser por lo desconocido, va a ser por inseguridad, va a ser por un montón de cosas. O sea, el miedo existe. Tal vez lo más importante es que el miedo existe. Y normalmente nosotros teníamos esa cultura o esa educación de que teníamos héroes, ¿verdad? El que vence el miedo, ¿verdad? Entonces el héroe no es de que venza el miedo, lo que pasa es que lo enfrenta. Más ¿verdad? valiente. Como decían los estoicos, el héroe es el que tiene actos heroicos, ¿verdad? No el que dice que es, sino que el que tiene actos heroicos. Entonces tal vez lo que habría que ver es, pienso que el origen, lo que causa, ¿verdad? Y cómo puedes enfrentarlo. Otra cosa es que no hay que confundir, por ejemplo, a veces miedo con ansiedad, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay gente que te da ansiedad y te dan ataques de pánico, ¿verdad? Pero esa es una condición que debes de buscar Es cómo como una tratar tu enfermedad, estrés. como, Sí, o como sea debes de buscar ayuda para... sí, y que la puedes hacer con técnicas o con cosas de relajación, pero también están aquellos miedos que tenés que ir a terapia o tener un despertar. Una cosa bien importante del miedo es que primero tenés que identificarlo, porque lo que pasa es que la mayoría de nosotros vamos negando que tenemos miedo. Yo creo que es más difícil para los hombres. Por ejemplo, los hombres tienen miedo a muchísimas cosas, ¿verdad? Los varones, ¿verdad? Las mujeres creo yo que pienso que es como una etapa, que los hombres tienen menos miedo, pero cuando se casan, ¿verdad? Cuando se casan o cuando empiezan a ser adultos, entonces, bueno, más que todo cuando se casan. Pienso yo que empiezan, por lo que decías tú de las inseguridades, por ejemplo, tú decís, bueno, voy a perder mi trabajo, te empiezas a tener más miedos, voy a perderlo, o la voy a perder, no sé, empiezan como más miedos. Creo que yo que las mujeres estamos como más dependientes de las valentías de los varones, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que causa el miedo? Es importante. ¿Qué etapas tiene el miedo? ¿Verdad? ¿Cómo fue que aprendimos el miedo? Siempre hay una pregunta que yo le hago a la gente y eso, ¿dónde lo aprendiste? ¿Y cómo lo aprendiste? Porque a veces, como decías, lo que estabas compartiendo, a veces aprendemos el miedo de nuestros papás. Por ejemplo, En casa. en el podcast anterior, cuando hablamos con Mario, o sea, nosotros no aprendimos que esta era una etapa a la que no había que tenerle miedo, pero la mayoría de gente vive con miedo a esta edad, ¿verdad? Entonces, tal vez habría que platicar un poquito de eso, de nuestras experiencias y de la gente que nos quiera compartir qué le da miedo, cómo provoca el miedo y qué es lo que provoca en cada uno y cómo lo podemos solucionar. Hay gente que tiene muchísimo miedo y no le vamos a decir nosotros, mira, con esta técnica de respiración te va a pasar. No, tenés que ir al médico, ¿verdad? A veces son desequilibrios también, no solamente el psicólogo, ¿verdad? Que pues ahí está. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el miedo es algo que depende de muchas cosas, porque como bien decías, tenemos diferentes, o sea, depende del contexto, depende de quiénes somos, De la ¿Quién, ¿verdad? persona. quién nos enseñó a tener Depende, miedo? ¿Cómo aprendiste a tener miedo? pues como veíamos, Para son ser diferentes puntuales, factores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay, a ti. es que depende de la situación, porque si miro una culebra, tal vez nunca la había visto y simplemente empiezo a tener una reacción que es de supervivencia, ¿verdad? Y entonces no me le voy a acercar, o tal vez no. Hay gente que tiene eso y hay gente que no. Y me recuerdo que cuando mencionas a los superhéroes, hay un video que me encantó de Roberto Gómez Bolaños, que habla
de que los superhéroes gringos son todopoderosos, ¿va? Superman, puchica, él viene Pues y todo le pega a vencedor. todos. Vencedor, Batman es el Kiko de los héroes, ¿va? Tiene todas sus Don chivas. B, diría mi cuate por ahí. Todos son así unos cracks. Pero el Chapulín Colorado es chaparrito, es débil, es tonto. Miedoso. Es miedosísimo, pero de todos modos enfrenta las Enfrenta. cosas, se echa penca y vence. Ese es un héroe, dice Roberto Gómez Bolaño. Me encantó y la verdad es que es mi héroe favorito porque yo soy así. Yo a veces me ha tocado estar en escenarios y me están temblando las piernas, la gente lo ve a uno y qué chiller. No, mano, cuando alguna vez yo estuve en la Plaza de Toros. Yo tenía como 22 años, 23, no sé. ¿Tocaste algo Ahí en un toqué. concierto? Sí, Tu primera vez. La primera vez en un concierto así, vino un grupo gringo que se llamaba Guardian y le abrimos ese grupo. Wow. Y cuando yo no había dimensionado de lo que ¿Qué pasó. era eso? Ajá. Probamos sonido y todo. Y cuando ya nos tocó salir, que había anochecido, vos ves un graderío lleno para arriba. Eso es algo, Te lo no creo, sé sí. cuántos miles de personas eran. Era intimidante. Entonces, cuando estás ahí y la gente, es un monstruo. Y entonces... Te temblaron las piernas. Las piernas y todo. Entonces, y el sonido era un animal al que no me había subido. Era como montar un caballo que jamás... Porque en un escenario hay dos tipos de sonido. El sonido que escucha el público y como es tan grande el escenario... ¿Y tu monitor? El sonido de monitoreo, que es el sonido adentro de la banda. Entonces, ahí, pues, te da un gran miedo, ¿ah? Y no sabías que te iba a dar. Entonces, a veces te sorprende. Entonces, hay muchos factores que no... es bien importante, creo yo, hacer esa pregunta que decís, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Yo creo que no necesariamente es aprendido todo el tiempo. Muchas veces sí lo es, ¿verdad? Como decía acá, o sea, hay factores biológicos, hay factores de supervivencia y sí, hay factores culturales, religiosos, ¿verdad? De la Aprendidos. edad también, de la edad. De la edad, pero la pregunta es bien importante porque si identificamos de dónde viene, entonces creo que podemos lidiar con él. Bien, a mí me parece que el ejemplo más puntual de lo que el miedo puede hacer o el no enfrentar el miedo o qué pasa cuando el miedo está fuera de tu control fue la pandemia. Ahora ya nos enfrentamos a grandes demandas contra la Organización Mundial de la Salud. Tengo una amiga que hizo toda una investigación de gente que fallece porque le dan paros cardíacos y todo, y la mayoría están vacunados con ciertas vacunas que producen esos síntomas. Ya Pfizer sacó todos los efectos, casi 3,000 efectos secundarios de las vacunas del COVID. Claro, porque las vacunas no habían sido probadas en seres humanos. Ahora ya. Entonces, después de 5 años. Después de 5 años. Entonces, muchísimas hemorragias cerebrovasculares, ¿verdad? Muchísima gente que muere de infartos, que podemos decir siempre había fallecido gente, pero ¿cómo puede ser que la gente cómo te podían dar un terror mundial en el caso de que la gente actuara locamente? O sea, tenías a gente que te denunciaba, te decía, mire, tal persona está saliendo a caminar y tiene esto y tal. Entonces tú mirabas, y en esa época también yo vi una serie que se llama Nación Z, que está por ahí en Netflix, creo yo. Me y entonces, suena, no la sí, vi, pero... cuando tú empezabas a ver los primeros capítulos y mirabas de lo que es capaz la gente, entonces es obvio que sí, por supuesto que vamos a sentir miedo. O sea, el miedo no es malo, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante el miedo es lo que tal vez puede marcar la diferencia. Pero como puntualmente estamos hablando de lo que el miedo causa a esta edad, entonces lo que puede suceder, hablaba yo de la pandemia, o sea, tenés miedos que son miedos o pánicos mundiales, ¿verdad? O sea, creo que la lección que nos quedó es que tenemos que leer más, tenemos que investigar, tenemos que autoeducarnos, informarnos y un poquito más. prepararnos para sobrevivir, porque el ser humano está en constante sobrevivencia. Eso es algo bien importante. En neurociencia, por ejemplo, el cerebro es eficiente, no es exacto. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en una situación de crisis, tu cerebro lo que hace es protegerte. Así funciona el cerebro, ¿verdad? O sea, independientemente de tus opiniones
particulares, el cerebro es eficiente. Entonces es como cuando tú venís qué sé yo, tus papás te están hablando, ¿se acuerdan? Cuando nosotros, pues, los patojos van a oír y ni modo. Pero tus papás te estaban hablando y tú les ponías atención unos 10 segundos, después te ibas. Ya te vale. Sí, O te valía, ibas. pues, Todos ¿verdad? nos pasa. Esa es la realidad, todos nos pasaba, a nuestros hijos también y hacemos lo mismo, ¿verdad? Porque educamos como nos educaron un poquito. Entonces, el punto es que si tenés miedo, ¿cómo reacciones a esto? Entonces, con temas como la pandemia, como la violencia, ahorita, por ejemplo, ya teníamos muchísimo tiempo que en Guatemala no vivíamos las cosas que estamos viviendo en este momento, en donde ya te volvés a tener miedo, ¿verdad? Entonces ya empezás a tomar, pero como vivimos en países así y para nuestra generación es más fácil sobrevivir, ¿verdad? Entonces, pues ya haces otros protocolos, ya seguís otras cosas, ya sabes por dónde irte y todo. Pero entonces, el miedo que produce y las consecuencias que produce son las interesantes, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, ¿quién te enseñó? Porque sí podemos aprender el miedo de nuestros papás. El miedo a emprender, el miedo a emprender y solo trabajar, ¿verdad? Mira, vas a trabajar y no, Dios guarde perderse el trabajo, ¿verdad? Hay miles de maneras de generar plata. Ingreso, Pero por nos otro dio lado. miedo, el miedo a que te abandonen, ¿verdad? El miedo que te abandonen. El miedo al abandono es uno de los miedos más comunes que tenemos, ¿verdad? El miedo al rechazo. El apego. Sí, porque al final pensás que la gente es tuya y la gente no es tuya. La gente, eso es esclavitud, ya no existe eso, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Somos uno. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces tenés miedo a que te abandonen. Luego decís, son mis hijos. Sí, pero cuando tus hijos tienen 20, 25 años, empiezan ¿Y a se ser van? independientes. Entonces, y te da miedo, ¿verdad? Porque uno papá sigue, ay, no, les puede pasar algo, los seguimos tratando como niños. Entonces, ¿cómo sí podemos aprenderlo? Y por eso pensaba yo, porque lo que queríamos compartir era cómo nosotros podíamos tener miedo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo durante mucho tiempo tuve temor al abandono y yo no pensaba que tenía ese tipo de temor, ¿verdad? Entonces, yo siempre evitaba tener relaciones en donde fuera a ser abandonada o no me apegaba. Entonces yo decía, no me voy a pegar, porque no es que te desapegues, el apego es bueno, pero cuando tú no dependes, no sos codependiente. Y cuando es seguro, ¿verdad? Porque hay Bueno, no apego sabes si es seguro, sí, hay ¿verdad? apego evitativo, hay Ajá. apego ansioso, pero eso lo sabemos ahora. Es que, miren, pues a mí me encanta un psicólogo, les voy a pasar ahorita que él está diciendo. En redes sociales ahora todos son psicólogos. Si la gente fue al Montón. psicólogo, piensa que es terapeuta, pero el terapeuta tiene una responsabilidad jurídica. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, a veces tenemos que ser conscientes de eso. Ahora tú alguien viene y que se quiere mucho, le decís que es narcisista. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo. O sea, es narcisista porque se quiere, se cuida y se quiere demasiado, ¿verdad? Entonces, pero si alguien es codependiente, decís, ay, pobrecito el codependiente, ¿verdad? Pero te encanta porque lo puedes manipular. Entonces, tal vez ahora tenemos esas cosas, pero a nuestra edad, nosotros, tal vez lo que estamos diciendo es cómo Crecimos enfrentamos con el más miedo. miedos, tal O vez. sea, crecimos con temor al rechazo, con temor al abandono, con la culpa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no teníamos el síndrome de la culpa, donde después de cualquier cosa pedías disculpas, ¿verdad? Porque te enseñaron así. En nuestra sociedad, el guatemalteco es disculpe. Mire. Disculpe, ay, me Ajá, da pena, ¿verdad? ajá, Somos sí, muy apenados. sí, ¿qué Yo pasa? di una clase ahí en la facultad de mercadeo sobre neuromarketing. Y justamente dentro del material que pude brindarle a los jóvenes está que el procedimiento o todo el proceso cognitivo entre los 0 y 6 o 7 años, ahí va todo, lo que aprendiste bien o mal. Sí. Y ahí está el miedo. O sea, lo aprendiste en casa, te lo transmitieron, lo aprendiste por el ejemplo que veías, pues lo que tenías en tu casa. Ahora, si tus papás no tenían miedo y te decían, no, lánzate y de 3 meses no te va a pasar nada, pues es otra historia, ¿verdad? Pero creo que coincido con lo que están comentando ustedes, de que mucho el miedo es aprendido y viene desde casa. La parte bonita también, que habría que enfocarnos también, es cómo lo vencemos. Por ejemplo, vos en esa tocada lo venciste, o sea, ahí, ¿ves? O sea, sí, es cierto, o sea, y me pasó a mí en más de alguna
conferencia, me tocó una, ahorita te doy la palabra, me tocó una en la Embajada de la India, con el embajador de la India, con pocas personas realmente, y cuando me invitaron a ser maestro de ceremonias, buena onda ahí por Javier, buena onda que me invitaron, o sea, obviamente ellos vieron, este sí lo puede hacer bien, va ahora, pero nadie me lo dijo, o sea, se me invitaron, pero primero le entra uno el miedo, o sea, dice uno le entra el miedo, la duda, y se lo va a hacer bien, y se lo va a hacer mal, y si aquí, y si allá, y N cantidad de cosas, ¿verdad? Pero ya me preparé y todo, y dije, bueno, miedito, estate aquí conmigo, tranquilo, pero te caes, y aquí voy. O sea, como lo ponemos a un lado y fluyó, y ahí hasta mi frase en inglés ahí con alguien que estaba en Nueva York, fíjate, bien, bien chilero, y pues lo vencimos, que creo que es la parte positiva del miedo, pero el miedo siempre está incluso a nuestra edad. Correcto. Mira, esa vez yo te voy a, o sea, dice Vero que soy evangélico, ¿va? Está bien. Pero sí, Creo que está bien. a mí me pasó que hay versículos bíblicos que le sirven mucho a uno. Y hay uno que se me quedó, que es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el sentido Y se nos olvida, los que somos cristianos o espirituales, se nos olvida. Correcto. Entonces, ponete en ese momento el tener la convicción de que no estaba solo y que tenía un respaldo. En eso pensaste. Entonces, sí, pero uno se Sí. olvida, ¿va? Uno es, ¿sabes que uno ve? Entonces, ponete, a mí me pasó otra vez, ahorita que hablaste de la Embajada de la India, me enviaron para ser intérprete me contrataron para ser intérprete de una persona increíble, un instrumentista de vientos que vino al Festival de Jazz en Guatemala e iba a dar un recital en la casa del embajador de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Entonces, imagínate el protocolo y toda la cosa. Entro yo, está el montón ahí sí, todos los altos mandos y la gente de la élite. Papás de Guate. Sí, y pues, América. pues todo el personal de la embajada, incluyendo al embajador. Y me tocó interpretar en esa sala con esa gente. También ahí. Ahí sí, también. Canillas, ¿verdad? Las piernas me temblaron. Tenías canitas de leche. Y eso fue hace que un año, 2 años, No, eso meses. fue hace más o menos unos 5 años. Ok. ¿Verdad? Y pues es que estás montado en el macho. Y ahí tenés que buscar el recurso. Entonces, lo que vale la pena, por lo menos a mí, el sentido de apoyo que tengo basado en lo que creo, es lo que me regreso y vuelvo. Bueno, no estoy solo, fui traído acá, no es casualidad, es porque por puedo. algo, exacto. Entonces, y no estoy solo, estoy respaldado. Entonces ahí respiras profundo y bueno, pues démosle. Y ahí voy. Y salió bien, o sea, pues, lo hiciste bien. Gracias a Dios me tomé una foto con el embajador en ese tiempo, entonces creo que no fue tan mal. No, Mire, no, pero el miedo siempre está ahí. Yo creo que el miedo, lo que hablábamos la otra vez que lo platicábamos, a mí me gusta mucho un autor que se llama Nicolás Nassim Taleb, porque yo siempre lo he dicho, mira, pues cuando uno aprende o uno lee lo que le ha pasado a la gente o tratas de entender cómo es la naturaleza humana, que es lo que a mí me interesa, ¿verdad? O sea, cuando yo hablo de liderazgo, naturaleza humana, entonces yo pues quiero ver más o menos cómo actúa el ser humano dentro de su propia cultura o en el propio contexto. La conducta humana, digamos. Sí, lo que pasa es que eso te ayuda un montón a comprender, ¿verdad? Porque en el tema del miedo yo siento que a veces uno es muy ligero. Entonces tú venís y alguien tiene miedo y no le preguntas ni siquiera eso, o sea, ¿pero por qué? O te pones como a analizar, ¿verdad? Más para aquellos que fuimos muy religiosos, el problema con el religioso, ¿verdad? Es de que quiere resolver todo. Entonces no se puede. Entonces el asunto es el miedo es incertidumbre, ¿verdad? Y la incertidumbre es que tú no sabes lo que va a pasar, o sea, no sabes qué va a suceder al respecto. Entonces, Nassim Taleb habla los cisnes negros, que él habla de que todo sucede por la volatilidad, o sea, que hay cosas que no tenés control, cuando tú sentís pasan las cosas. Y tiene otro libro que se llama Antifrágil,
que habla de la gente que es robusta, o sea, la gente que puede enfrentar muchas situaciones, ¿verdad? Y que puede tener soluciones. Ahora, el miedo no es todo malo, ¿verdad? Decían en mi pueblo, ¿verdad? Decían en mi pueblo, Ahí en San nadie... Juan, no. No es San Juan. ese no es- Ese es de Huehue, ¿viste? En Huehue no. Allá También nosotros... hay Zacatepeques ahí en Huehue, ¿no? No, ¿ves? Zacatepeques está En cerquita Huehue. de Mano, San estudios Juan. sociales, no fresa. No, es que hay uno, hay Zacatepeques aquí, en Zacatepeques, y hay un Aquí. Zacatepeques también En Huehue. Huehuetenango. sé Y en si San es Marcos. En San Marcos. Ah, bueno, creo no que sé. es. Bueno, Creo que es eso. entonces, mira, pues, Corríjanos. por ejemplo, en Huehue te decían, o sea, hay cosas que está el sentido común, o sea, hay cosas que también, o sea, hasta dónde te está el miedo creando un problema. Porque el miedo es aquello que te dice vas a cruzar la calle y que te hace ver para los dos lados para ver, o sea, también es como un sentido de prevención, ¿verdad? O sea, que te da, como decían en mi pueblo, nadie se baña en un río cuando en la montaña está nublado, ¿va? Entonces eso decís, o sea, ya está nublado. Yo una vez me bañé. Va, porque vos- Porque porque- no sabía. Porque sí, entonces mira, pues yo no había entendido eso hasta que me dice mi primo, "Ven, ¿por qué? Porque mira, me dice, para él era sentido común, va, porque me dice, mira, eso cualquier persona lo sabe, o sea, si arriba está lloviendo, los ríos tienden a crecer y entonces se pues. vienen rocas y todo, y entonces te lleva el río, ahí sí te lleva Ahí sí el te río, llevó el río. literalmente te lleva el Literal. río. Entonces, yo pienso que el miedo es como nuestro cerebro responde a ciertos estímulos de prevención en principio, ¿verdad? O sea, de me va a doler. O sea, el cerebro es eficiente, vuelvo y repito. O sea, si tú venís y te golpeaste, ¿verdad? ¿Cómo pasa con estas mesas, verdad? Que te pasas golpeando y entonces la próxima vez ya vas a tener precaución, ¿verdad? o sea. Entonces, la precaución y esto es parte de ese sentido. Primero, entender que el miedo es normal, que el miedo es Ajá. biológico y que tu cerebro lo ha puesto ahí como un método de defensa, ¿verdad? Entonces, está bien tener miedo, eso es lo principal, ¿verdad? Entonces, Ahora, si abusas del miedo, tampoco. lo que seas pasa como es que, mira, miedoso. por ejemplo, Porque te hay digo, personas que sí son muy... Es- pero muy ahí hay que miedosas. evaluar qué es lo que causa el miedo. O sea, Exacto. ahí es donde tú decís hasta dónde el miedo, por ejemplo, a la agorafobia, la gente que tiene miedo a salir de su casa, ¿verdad? Entonces, esta persona Ya necesita ayuda. necesita ayuda de cualquier otra, de un profesional que le pueda, porque puede ser un desequilibrio, puede ser un trauma, puede ser un síndrome, ¿verdad? Porque no todos son los traumas. Por ejemplo, yo, la gente ahorita con esto de los traumas, yo agradezco mis traumas. No sabes, yo tengo mis propios traumas y creo que todos los tenemos, pero aprendí a agradecerlos. conocerte ¿Por qué? más. Porque yo decía, bueno, a mí mis traumas, porque mira, pues a las mujeres siempre llega alguien que te dice, no, habla ni mátese esto, no sé qué, y que no sé qué. Entonces yo como estoy traumada, ¿verdad? Porque sí me han dicho, pero es que te vas a quedar sola porque estás con tu trauma. Sí, pero a mí mis traumas me han liberado de un montón de idiotas. Entonces yo estoy agradecida por mis traumas, ¿verdad? O sea, mi miedo, ese miedo que cualquiera podría decir, ay, ya está, ¿cómo es? Sí, pero yo los agradezco, ¿no Y sabes? ese miedo para ti ya es precaución. Claro, porque yo es Ya que lo decime, manejaste positivamente, ¿verdad? lo digo por lo que tú decís, va, que no te anime a hacer las cosas. Bueno, Que no es te deja avanzar, pues. Claro, pero no avanzar, porque a veces ni siquiera sabes si es avanzar. O sea, es como te digo, o sea, ¿qué tal tú venís y te chocaste? Va, te venís y te echaste los tragos y te chocaste. Lo primero que vas a hacer es dejar de beber cuando manejas, ¿verdad? Entonces, o sea, también tenés un sentido común que te va a decir, estas cosas no las debes hacer, porque te van a provocar y van a tener una consecuencia, ¿verdad? Te va a seguir doliendo. Hay- Sí, entonces, solo termino. Dale. Entonces, mira, yo pienso que como estamos diciendo puntualmente o sea, primero aceptar que el miedo existe y que es normal, ¿verdad? Que es un sentido de sobrevivencia. Forma parte de la vida. Forma parte de cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, yo he estado escuchándolos a ustedes dos, ¿verdad? Y entonces yo digo, el miedo lo vas a sentir, pero también lo vas a enfrentar de manera natural. O sea, hay cosas que son inevitables y hay cosas que son evitables, ¿verdad? Entonces, pienso yo que solo hay que ver, bueno, lo acepté y ustedes pasaron y dijeron, ya lo hice. Y entonces dejas de tener miedo. Exacto. Porque ¿Cómo lo decís, enfrentaste? ya lo hizo. Te van a dar miedo otras cosas, ¿verdad? O te va a dar miedo algo más grande. Te va a dar miedo a algo o cosas. El miedo a perder, que hablamos en su oportunidad, ¿verdad? El miedo a perder personas, a perder cosas, a perder situaciones. Pero luego eso también va a pasar. Y también miedo a perdernos nosotros mismos, porque nos vamos a ir. Y en eso no pensamos, pero hay un miedo, Exacto. hay un miedo
que las mujeres, algunas nunca experimentan y rara vez les toca. Y si no, es un tipo diferente de miedo. Y es el miedo a abordar a la chava que te gusta, mano. Ah, los hombres. Eso. Contá de ese miedo, porque yo no sabía que era tan así para los hombres. Contalo. Mira, pues lo que pasa es que... Sí, es como un pre-shock. Es que todo O sea, depende. no has dado el paso y ya estás en shock. Pero vos no tanto, fíjate. Porque vos tenés hermanas. Entonces lo que pasa es que vos que tenés hermanas, tenías un acceso, full access, ¿vos? Así como cuando llega alguien tras bambalinas con el artista y lo ves y puedes ver la vulnerabilidad de las mujeres y que comen y que no siempre están así bien proper, ¿va? Sino que se hartan y todo y se manchan y les vale y no se bañan y están despeinadas y ¿va? Toda esa... Al natural, digamos. Dice que tus hermanas no saben. ¿Te No, acordás pues, de mis hermanas? A lo lejos, sí te Ajá, acordás. sí, por tu hermana fue que te contacté a de nuevo, Lorena, Ah, pero- ya. ¿te acordás? Sí, pero la sí, identificaste. sí, la ahí. identifiqué. Ah, no lo olvidas. Sí, Sí, pues. así Ah, como va. que la conozco, ya, yo la miraba y este me está estoqueando, vaya, hombre, mire, yo creo que a usted la conozco, y haber dicho, qué casaquera. Qué casaquero. No, hombre, bien, y entonces usted Pero eso funciona. de Fernando. Fíjate, pero En no otras no circunstancias, estaba ¿verdad? en modo de... Pero lo que técnica. tú decís es que, por ejemplo, en el caso de Fernando, que tenía hermanas, para él era más fácil convivir en un ambiente con mujeres. Es que sí, porque para Ajá. él la mujer no era un misterio. Entonces Sí, yo pues, porque vengo... yo las Ajá. oía, sus historias y sus dramas y todo el asunto. Y Sí. las cosas, Ok. y cómo... Y sus hábitos, o Y sea, sus hábitos, sí. ajá. Pero no solo eso, sino sabía cuando había un chavo que no le gustaba, pero lo toleraba porque le gustaba la atención, por ejemplo. Y cuando había uno que sí le encantaba, ¿vamos? Eso es algo que yo ni siquiera imaginaba que podía pasar en una mujer, ¿va? Después lo he aprendido por todo el internet y que uno aprende, ¿va? Pero ese es otro tema. En mi caso, yo tenía una mamá que era una mamá muy fuerte, muy inteligente, preciosa físicamente. Era así, era un estándar impresionante, ¿va? Así que parecía una actriz de Hollywood. Actriz de pero- Hollywood, sí. Y era... Era rubia, si yo me recuerdo Sí, de ella. sí, correcto. Pero era firme como un general. Y Dios guarde, te Claro. pasabas de lanza porque no, una vez me dijo... De "Mijo", reversa, papá. sí, me dijo, mira, me dijo una vez ya yo adolescente que le contesté mal, ¿va? Así que uno ya empieza a ya hacer... Mira, hijito, me dijo, tenés una sonrisa hermosa, me dijo. Sería una lástima que se te Wow. arruinara, porque si volvés a contestarme así, Go with the punches. ahí sí. Exacto. Entonces, imagínate, era una mujer así, tan perfecta, que cuando yo pensaba en... Porque es de la primera mujer que te enamoras según el síndrome de Edipo, ¿va? Sí. Y entonces, imagínate eso cuando yo de repente me gustaba una chava, me gustaban muy bonitas. Entonces, ¿cómo le hago? Porque fíjate que si, yo estaba seguro que si alguien, bueno, esta es otra anécdota, íbamos en un bus una vez y de repente yo tenía 3 años, 4, volteo a ver y solo miro que, ¿cómo se le ocurre? Y así, sonando los pencazos, vamos. Y cuando miro bien, mi mamá le estaba Pegando a arremetiendo contra un tipo y lo bajó del bus a puros pencazos. Mira que qué barbaridad. Y otro señor, señora, ¿cómo hace eso? Le hubieran hecho daño. Sí, le hubiera podido hacer daño el hombre. Claro, ¿verdad? Pero es que qué barbaridad, ¿cómo me estaba metiendo la mano en la bolsa? Entonces Sí imagínate. puede ser un ratero. Era un ratero. Pero yo vi eso, esa fuerza en una mujer. Dije yo, si no le gusta una chava, me va a dar una cachetada. Si yo trato de hacer un movimiento así como en las películas Movimiento o en falso, las series. dijiste ¿verdad? vos. Exacto. Y entonces, mano, era así como que, ¿y cómo le haces? O sea, no sabes. Entonces, para mí, el poder abordar a una mujer era un tema muy, muy serio, porque no sabes. ¿verdad? Pero creo que todos pasamos por eso, o sea, pasamos por esa incertidumbre de qué va a decir, cómo me va a tratar, cómo me va a responder, si va a querer platicar, no va a querer,
o si no es a la primera, a la segunda, pero de repente a la tercera. Yo no sabía, yo no estaba tan consciente de eso. Una vez lo platicamos con Jorge y entonces Jorge me decía, mira, Y no otras mujeres que sabes. se aprovechan, va. Sí, pero esos son otros 20 pesos. Mira, ves, yo Se no había aprovechan. pensado, y entonces estábamos platicándolo contigo. Mira, no sabes lo que cuesta que un hombre pueda acercarse a una mujer. Pero entonces yo le decía, sí, pero es que depende qué tipo de hombre. Porque hay unos que son unos expertos. Entonces, ¿por qué? Porque perdieron el miedo. Porque ahí está otra cosa. Lo que pasa es que yo siento que el miedo también se pierde con la práctica. Entonces, ponele, Por supuesto. para el muchacho que, ponele, para Jorge tal vez fue difícil, él dice, mira, yo me esforcé muchísimo por esta parte y me dio mucho miedo, y como yo hay muchos, ¿verdad? Yo decía, no, entonces, pero también están aquellos que son un poquito, que vinieron y lo hicieron y vieron, pues, aquí tengo que decir esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y entonces aquí me va a ser muchísimo más fácil. Por ejemplo, habían amigos míos, yo tenía amigos que primero eran unas máquinas en el básquetbol, ¿verdad? Entonces de plano, si jugabas básquetbol, eras el que te besabas con todas en las canchas, ¿verdad? Ah, O sea, bueno. eso sí. La estrella. Sí, claro. Nos porque equivocamos de deporte. sí, claro. No, No, es no que sé también qué jugaste. no ayuda el tamaño. No, pero no tenía unos amigos, mira, si no, había un Paxson. Tapones de octavo. Paxson, que era uno chiquitito, que estaba en la NBA, no lo vieron ustedes, ese cuate, pa, y era de mi tamaño, pues. Va, después estaban los que aprendían a bailar, va, ¿te acuerdas? Los que eran buenos bailando Esa es una salsa habilidad. y bueno Teníamos que merengue, saber bailar, entendieron cómo era la cosa, dijeron así, por aquí va Por la aquí cosa. va la cosa. Exacto. Entonces, el que era ponerle, estaba en una posición digamos, de influencia, ¿verdad? Por eso es claro. tan bonito, ¿viste cómo se lo lidera? Entonces está en una posición de influencia, entonces venía y superaba esos miedos, que era por lo del tema que hablábamos de que a los hombres les daba mucha pena abordar a una mujer. Miren, ese es otro tema que a mí me gustaría que lo tocáramos cuando hablamos de la hipergamia y el valor de uso, que Eso yo te le iba a llamo, decir. porque ese es otro tema muy bueno. Yo de mi miedo, por ejemplo, en el caso yo me divorcié, pero yo tenía terror a divorciarme, me explico, tenía terror porque yo tenía muchísimo miedo de eso, y entonces empecé a investigar la conducta de los varones. Y empecé a estudiar, y yo decía, los varones son así, ellos hacen esto, yo decía, ellos hacen esto. Pero entonces yo descubrí de que no importaba qué tan buena mujer fueras o qué tan buena, o sea, habían ciertos ingredientes que los varones no podían entender. O sea, los varones no son mujeres, ni las mujeres son varones, Exacto. entonces pensamos totalmente diferente. Entonces, eso lo platicamos alguna vez con Jorge, por eso creo que eso es para otro podcast, otro que es tema. bien, súper interesante porque hay mucha gente frustrada por eso, ¿verdad? Pero bueno, el punto es este. Entonces, cuando sentís miedo, que en el caso de los hombres, y está el miedo en las mujeres de me va a engañar, cuando pasa, eso es tan común ustedes, yo ahora que a mis 50 ya puedo decir yo, Pero no ahora tienen engañan más idea ellas. cómo pasa. Ahora las estadísticas están que están Yo más. creo que Mira, está igual la cosa. Yo pienso que... Creo yo, pues. Yo no te sé. voy a decir... Voy a buscar, a ver, denle ustedes y vamos a ver ¿Qué estadísticas. qué dice la IA? ¿Qué dice? Bueno, miren, pues yo pienso que el miedo al abandono, por eso vamos a hablar del abandono, ¿verdad? Porque estamos hablando del miedo a ese, ¿verdad? Entonces, el argumento es, miren, la gente es persona. Yo sí, como no me gusta hacer excepción entre hombres y mujeres, yo sí creo que los hombres por años eran más promiscuos, ¿verdad? Y ya está comprobado que el hombre no puede ser monógamo porque es animalito, igual que las mujeres, ¿verdad? Siento que las mujeres fueron como más reservadas con eso, antes, ¿verdad? Pero también estaba el es un miedo tema a eso. biológico también. Miren, es un tema biológico y también era un tema económico, porque las mujeres normalmente por nuestra cultura estábamos con el varón. Y si estabas en la religión era peor, porque en la religión te decían, mira, el hombre es la Que cabeza está de la bien casa. visto y que no está bien visto. Ajá, el hombre es la cabeza de la casa. O sea, cuando te dicen la cabeza de la casa, ¿qué es lo que hace la cabeza? Piensa, es el cerebro. Entonces, ¿tú qué sos? Que no soy feminista, ¿verdad? No soy feminista porque no destruyó cosas. No piensa, Ni no estoy- hace, no dice. Ni estoy de acuerdo con las feministas porque creo que son políticas y que no tienen nada que ver con la esencia de las mujeres. Pero sí el miedo al abandono, pero no solo a las mujeres, el miedo, por ejemplo, al abandono de los niños. Yo tenía una amiga que tenía un terror a que sus papás la dejaran porque una vez la habían dejado en un parqueo. Y entonces, a mí también
Entonces, que tal salís corriendo en eso, mira, es que se mueve el carro y dices, ¡ay! Sé que él estaba yo. Entonces, pero tenía Me mi dejaron. amiga, tenía una mi amiga que tenía muchísimo miedo a irse en el carro con sus papás porque pensaba que le iban a dejar. ¿Me Wow. explico? Entonces, pero era pavor, Pavor, ¿verdad? sí. El miedo por ejemplo, salir solo, el miedo a viajar solo. En los ¿verdad? aviones, por A ejemplo. los gente, aviones, ¿verdad? Sí. las alturas, ¿verdad? Ajá, pero bueno, yo creo que nos El estamos vértigo saliendo. y Al tanta final, cosa. a los 50, cuando hablamos del miedo, que creo que era el objetivo de cuando lo grabamos la primera vez, era de decir que teníamos miedo a la incertidumbre, ¿verdad? Miedo a lo que va a pasar, porque como bien decía, yo creo que ahorita ya estamos más documentados porque Mario decía en el otro, miren, vamos a empezar a tener problemas de salud, vamos a tener problemas de vista, ¿verdad? Solo Jorge, que no sé si él ve Vista. bien. No, se me olvidaron los anteojos. Ajá, entonces tal vez el reto a los 50 es eh, em, a qué le vas a decidir tener miedo y cómo lo vas a enfrentar, ¿verdad? Yo creo que a los 50 también hemos visto esa parte positiva del miedo. Ajá, Ya le hemos entrado sin tanto miedo, digamos, a muchas situaciones de mucha incertidumbre en las que hemos tenido que tomar decisiones. Sí, Sí. también hemos hablado de eso con Mario y también con Edgar la semana pasada, de tomar decisiones. Y me estaba recordando que, ¿qué harías tú o qué haremos todos, ustedes también que nos están viendo? ¿Qué haces después de 50 entrevistas de trabajo? Cuando ya fuiste y entraste a todas con miedo. Ya decís, ya, una más, una menos. Ya el miedo ya se lo pasa a uno, como dice, por el arco del triunfo, le dicen por ahí. ¿Verdad? Entonces, ese tal vez es mi reflexión, que también a los 50 ya hemos podido como identificar nuestros miedos, identificar la incertidumbre que podemos hacer con algo que no podemos controlar, con la salud. Eso tal vez sí es algo que podemos controlar, nos tenemos que cuidar bien, tomar agua, vida saludable, etcétera. O sea, ya sabemos ciertas cosas que pueden cambiar nuestros caminos, que pueden cambiar nuestro futuro, pues, pero iba al tema de las entrevistas. ¿Cómo llegaste a tu primera, segunda, tercera entrevista? miren, hay una... Con las piernas que te temblaban, pues. Claro. Y te sorprendiste en la última en la que te confirmaron ese trabajo. Correcto. ¿Por qué? Porque actuaste, ya sos más experto, ya tenés madurez, ya tenés mucha más experiencia para lo que te llamaron, pues, para esa plaza a la que fuiste. Entonces ya uno va como con mayor seguridad, aunque siempre está el miedo ahí, pero uno ya va con un poco, no, si yo esto es lo que yo sé, por lo que valgo, X. Mira, a mí hay cosas que todavía me dan muchísimo miedo y entonces yo aprendí algo. En este tiempo, en esos últimos 2 años, yo aprendí un montón al respecto de esto. Y he aprendido que el miedo tiene su origen fundamental en el miedo a la muerte. Y entonces, cuando decía Heidegger que la muerte es el ya no ser, ¿verdad? O sea, el ya no sos, ya no ejerces, ya se acabó. O sea, es el estado de no miedo. Mientras estés vivo, vas a tener miedo, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo que tú estás diciendo, entonces ya establecimos que el miedo es algo normal. Está ahí contigo. Ahí está a la contigo, par. es algo biológico, mental, social, va a estar. Luego establecimos que cuando tú aceptas el miedo, ¿verdad? Y que cuando ejecutas en medio del miedo, se te va quitando el miedo. Tú estás diciendo, bueno, la experiencia también te quita el miedo, ¿verdad? Y eso es parte de los señores que lo De tenemos los a los 50, 50, que tenemos Correcto. experiencia y hay cosas que ya no nos dan tanto miedo, ¿verdad? O sea, decimos, ¿por qué lo hace? Por ejemplo, a mí en una situación de estar entre una multitud o cosas eso a mí no me da miedo. Fíjate, a mí no me da absolutamente miedo estar ante muchísima gente, Que no como conoces, aquel pues. que le dio, entonces esas cosas a mí no me dan miedo. Raquel estaba enfrente, vos estabas en el stage, como Sí, dicen ahí en San pero, Juan. yo estuve en Ya, esas exacto, situaciones, San Juan decimos, sí. en esas situaciones y te voy a decir que eso no me da miedo, ¿verdad? Estuvimos en el Congreso guerreando, haciendo y teniendo causas, ¿verdad? Causas que teníamos que ganar y las ganamos, ¿me explico? Entonces a mí eso no me da miedo, ¿verdad? Serán otros los miedos en donde yo te diga, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo miedo? Y les voy a dar una herramienta y les voy a dar algo
que ya sea que ustedes crean en Dios, ya sea que ustedes crean en algo, pero yo usé una herramienta que a mí me sirvió mucho y los hindúes le llaman como las oraciones que tenés, pero me encanta. Es una muy buena herramienta que está, les decía yo, en la película de Dune. Miren, esa película está muy Dune. buena. Está muy buena porque él tiene que liderar, él tiene que ser líder de una causa en un planeta que es desconocido y le llega a un liderazgo familiar, ¿verdad? Como que él tiene, Él hereda. que liderar. Ajá. Pero sus papás lo estaban preparando para eso. O sea, eso es bien interesante porque cuando vemos en la historia del liderazgo, ¿verdad? Hay gente que se prepara. O sea, tú no sos líder porque tengas un llamado, tenés un líder porque naciste. tenés una formación. ¿Son nacen o se hacen? Sí, nacen y se hacen, porque tú naces dentro de un lugar en donde en donde tu entorno te vuelve líder, me explico. Ya tu papá es líder, tu hermano es líder, yo en mi caso, nosotros todos. Entonces, nos vas a ver a todos en mi familia liderando algo, ¿verdad? Luego te haces porque te capacitas para esto. Entonces, a mí me gusta mucho cuando él es enfrentado al miedo. Y una de las cosas a lo que una de las pruebas más duras que él tiene que pasar es el miedo. Y entonces está cerca a su mamá. Y su mamá está con él porque él entra como a una habitación en donde se enfrenta a una señora que es como sacerdotisa o no sé, que lo expone a él a muchísimas situaciones de miedo. Y entonces la mamá le había enseñado se llama letanía contra el miedo. Se las voy a decir. Una frase. Letanía es como Letanía. una oración, No. ¿verdad? Como que digas el Padre Nuestro, como que digas el Ave María, o sea, cosas que son asideros que te sirven, porque cambian la química de tu cerebro, ¿verdad? Entonces, mira, dice, porque estás hablando y le estás diciendo a tu cerebro qué tiene que hacer, porque como es eficiente, ¡pum!, se cierra al miedo, ¿verdad? Cambia. Sí. Y entonces en esta hay unos gusanos de arena, hay unos gusanos de esos que, ¿te acuerdas que hay una película de los 80, ¿se acuerdan? Tremors, ajá, que es, pues algo así. que andan debajo de la tierra arena. Y salen y te comen. Va, entonces, y se vuelven otras. Él se enfrenta a Qué esto. bonito. Entonces la mamá lo enfrentan al miedo y dice, escuchen, dice, no debo tener miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interno para escuchar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada, tan solo estaré yo. Entonces, esta es como mi letanía. Entonces digo yo, ¿cómo le podés enseñar a tus hijos? Pero ahorita nosotros ya tenemos hijos grandes, pero los que tenemos hijos grandes o los que tenemos hijos pequeños. Medianas entonces, edades, jóvenes. ¿Cómo los enfrentas al miedo? O sea, en este caso los están capacitando para que puedan enfrentar el miedo. No le están diciendo no tengas miedo, le dicen enfrentalo, sentilo. Por eso me gustó, porque tenía como todos los pasos de enfrentar el miedo. No lo puedes evitar, o sea, está contigo y va a pasar. Entonces, tú quieres proteger a tus hijos de todo y entonces al final ellos salen a una vida real, ¿verdad? En donde, en tu pequeña burbuja, ¿verdad? La vida es así. En eso tu hijo se da cuenta afuera porque tiene otros maestros, ¿verdad? Que tu papá no tenía razón. Y entonces, por eso debes de preparar a tus hijos, ¿verdad? Nosotros tal vez, en mi caso, me enseñaron a enfrentar el miedo, ¿me explico? ¿Ya? Pero el miedo que era externo, no aquello que yo podía provocar. Entonces, eso es otro trabajo y es otra construcción. Hay un detalle bien interesante, fíjense, que, bueno, un par de detalles ahí, que la corteza prefrontal no se ha terminado de formar hasta como, ¿qué? No sé, después de los 14 años, por ahí. Y el ser humano tiene la tendencia a no tener ciertos límites y miedos. Es por eso que es muy efectivo el reclutamiento que tienen las pandillas con sicarios, que son niños de 12, 13 años. No sé si ustedes estaban enterados de eso. Sí, algo, claro. Y es porque ellos tienen mucho que probar, nada que perder, vienen de un contexto sumamente difícil donde la vida no es valorada porque pues muere mucha gente y pues se puede hacer una gran diferencia. Entonces, es bien interesante porque hay ciertas etapas en la vida donde
donde puede suceder eso. Otra cosa es que típicamente, me parece muy interesante porque típicamente dentro del contexto de la crianza de los hijos, cuando los hogares son integrados, el papá es el que usualmente está respaldando la valentía de los hijos, ¿verdad? Las mujeres tienen la tendencia a ser muy protectoras, a cuidarlos, ¿verdad? Tanto así es que cuando se juega bruscamente, yo me acuerdo, cuando yo estaba, que vivía con la mamá de mis hijos, era así como que estaban, no, que se van a golpear, que ya, que paren, ¿verdad? Y ese juego brusco, ese juego de luchitas y de todo, es algo que es importantísimo para el desarrollo de los varones porque necesitan ser rudos, ¿verdad? Necesitan tener ese tipo de roce para poder medir, ¿verdad? Es bien interesante. Es Y como es otro que tema. no montes bicicleta porque te vas a caer. Exacto. Pero seguro te vas a caer. Es así como, sí, mijo, te caes y se cae, ¿verdad? Entonces sí, Claro. te levantás y te sobas el seguís. raspón y seguís. Esa es la actitud, ¿verdad? Eso es lo que me imagino que hicieron tus papás que te enseñaron a enfrentar los miedos. Entonces, resulta bien interesante poder pues ver cómo es que nosotros hemos ido llegando a ser lo que somos y a tener los miedos que tenemos, ¿verdad? Y vuelvo al punto que decías, ¿de dónde es que viene? ¿Verdad? Esa introspección es algo que raramente hacemos. O sea, no estamos acostumbrados, simplemente tenemos miedo, no quiero, lo evito, ya. Pero nos ponemos a pensar y hacer el examen. Bueno, ¿por qué es que tuve miedo? ¿De dónde viene? Sí. Ajá. Exacto. Esa pregunta es importante, creo yo. ¿De dónde viene este miedo? Mira, eso es bien importante. Ahorita que decías eso, solo lo quiero juntar con esto. Mira, pues, otra cosa, otro miedo que tiene también los matrimonios es no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Con todo lo que hay, con toda la información que hay y todo esto. Entonces, a ver, el papá no debe tener miedo de ser papá y la mamá no debe tener miedo de ser mamá, ¿verdad? Eso es bien importante porque los dos tienen funciones sumamente diferentes dentro del matrimonio para la crianza de un niño, Correcto. ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante porque a veces eso pasa y entonces le transmitís ese miedo a tu hijo. Y por eso es que varias mamás, por ejemplo, les dicen a sus hijos, mira, es que tu papá es muy brusco, ¿verdad? O el papá le dice, es que tu mamá es una histérica, te protege. Bueno, es que eso es falta de educación. Por eso, una de las cosas que te quita el miedo es la educación, ¿verdad? Porque cuando tú comprendes que el papá tiene una función y que la mamá tiene otra función, entonces puedes educar a tus hijos. Es como ahora la gente tiene miedo de decirle a su hijo cualquier cosa porque puede ser malinterpretada, ¿verdad? Claro, porque les tenés que enseñar a vivir afuera, en donde tú puedes tener una propia forma de vivir, pero afuera te vas a enfrentar a otra cosa sin perder lo que tú sos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Ahora bien, entonces, por lo que tú decías de los niños, entonces, el miedo, tenemos miedo muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a fallar, porque Ese tenemos... es otro miedo, Ajá, hacerlo mal, quedar mal, ¿verdad? pero así es, o sea, si no lo haces, si no lo haces, no se te va a quitar el miedo. Ya me acordé. Entonces, mira, pues, a veces también para los niños a veces los niños tienen miedo. Y si nosotros no entendemos las dos partes del miedo, en una que te puede llevar a una, llamémosle, por eso me gusta que el yin y el yang, ¿verdad? O sea, el miedo también puede provocarte una luz, ¿verdad? Que te va a evitar, y el miedo que te detiene. Pero hay uno que o sea, el miedo te detiene. Dos tipos de miedo, Tal vez digamos. no, tal vez digamos, el miedo te detiene, pero te detiene por diferentes motivos, ¿verdad? Como el niño que no quiere ir a la iglesia porque ahí hay alguien que está abusando de él. Entonces tenés que enseñarle a tu hijo qué es el miedo y cuáles son los motivos del miedo. A la niña, ¿verdad? Que está siendo acosada, ¿verdad? O que está haciendo, o que hay algún, o sea, el miedo es en sí mismo, si lo pensás, Es real, está pues. bien, está bien, pero tiene varias motivaciones. Entonces, a veces tenés que escuchar y si le enseñas a tus hijos, si tú sabes también de miedo, viene esto. Pienso que el resumen de los motivos del miedo es, hay cosas que son evitables y las evitas, ¿verdad?
para tener fuerzas para enfrentar lo inevitable, ¿verdad? Entonces, digamos que el miedo tal vez ya no lo vemos como una amenaza, lo vemos como algo natural, pero si tú tenés miedo, entonces ese miedo te va a detener. La pregunta es, ¿a qué? ¿Te va a detener a qué? ¿Verdad? O sea, tú decís, no voy a salir a caminar, ¿verdad? Pleno periférico a la 1 de la mañana, ¿verdad? Porque soy muy valiente y no me va a pasar nada. No, venís y lo evitas, ¿verdad? Entonces, tal vez esas dos dimensiones, no sé cómo llamarle, del miedo, son importantes de enseñar, de compartir, porque a veces viene un tu amigo y tiene miedo. Entonces ahora tú, por ejemplo, le puedes decir, ahora que alguien nos diga, miren, muchachos, hacer un podcast o hablar de esto, Exacto, sí. va a decir, no, hombre, pues sí que sí, los primeros nos han salido ahí dos que ya vamos No, haciéndolo un han poquito quedado mejor. buenos, ya estamos en el cuarto y Ahí sí, vamos. está bien chileno. Yo quiero decir un par de cosas en cuanto al Dale. miedo que creo que son importantes. Primero, sí, nunca le vayamos a decir a nuestros hijos, no, es que tu mamá te protege, te sobreprotege, o tu papá es muy brusco. Esa discusión no la tenés con los niños porque estás invalidando la competencia de los papás, ¿verdad? Entonces es importante. Yo sé que era un ejemplo que pusiste, pero es bien, creo que importante hacer eso. Tomarlo en cuenta. Sí, tenerlo, pues que es algo que no es prudente que hagamos, ¿va? Otra cosa importante es el miedo que nuestros hijos nos tienen. Cuando mencionaste, por ejemplo, lo de la iglesia, ¿verdad? Porque en los lugares en los que menos se espera o con personas de confianza, entre comillas. Los abusos se dan en relaciones de confianza. Exacto, que eso usualmente es en la familia, a veces Sí. son primos, a veces son tíos, a veces son miembros en autoridad de iglesias. Entonces, ¿cómo también podemos nosotros trabajar? Que eso sería una buena pregunta para gente que sea mejor calificada que nosotros como psicólogos. ¿Cómo podemos trabajar la confianza que el niño tenga con nosotros para En los podernos papás. reportar? Sí, tú tal vez sabes muy bien y lograste tener esa comunicación con tus hijos. Maravilloso. Ciertamente hay mucha gente que no lo tiene y pues necesita el aprender cómo acercarse, cómo crear un ambiente de confianza en el que los niños puedan pues reportar esos comportamientos. Porque si no, si estuviera resuelto y la gente lo supiera, entonces no tendríamos tantos casos y los números no serían tan alarmantes. Mira, yo creo que sí, creo que todos. Yo pasé por una etapa de chiquito en la que sí le tenía pavor a mi papá. O sea, Ese es un porque tema. me dio una trancaseada. Y después por otra no regresé. O sea, me dio una cinchaseada. Pero también nosotros hemos ido replicando ciertos patrones con nuestros hijos. O sea, nosotros ya después de unos años hemos podido ver como una película con tus hijos. ¿Por qué te tienen miedo? A ver, uno puede como autoanalizarse. Ese es porque cometí este y este error y no lo debía haber hecho de esta manera. Y por ahí va la cosa. O sea, porque cuando uno es papacito recién estrenado, realmente no hay libro. O sea, eso Cometemos errores. Cometemos errores, pues. Mira, yo lo que pienso es, otra vez yo digo, mira, pues, o sea, lo digo yo, o sea, la gente no debería de tener miedo de educar a sus hijos. Yo no estoy en contra de los psicólogos, estoy en contra de la codependencia y de la falta de dirección y de dominio propio de la gente. O sea, es su problema, no es problema mío. O sea, ponele, si yo voy a tener hijos, o sea, claro, en nuestro tiempo pues nadie pensó en íbamos a tener hijos, íbamos a hacer esto, pero tenías principios y valores, pues, o sea, que podían sostener claro. una educación. O sea, es que, mira, pues a mí lo que me preocupa es que tanto el Estado, la iglesia y algunos psicólogos, porque lo voy a decir muy claro, ¿verdad? Porque lo puedo decir delante de ellos, hacen irresponsables a los padres. O sea, todos ahora son malos padres, todos. ¿Por qué? Porque es que no tengo confianza en mis hijos. Victimizan. No tengo, sí, entonces, bueno, señor psicólogo, venga y mantenga a mis hijos. Venga, me explico, porque usted no sabe mi realidad, usted la juzga desde un punto de vista, desde usted, pues usted también tiene hijos, me explico. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es, la gente debe de ser responsable por sí misma. Por supuesto. Entonces, todos. Sí, o sea, yo no digo no vayan al aunque psicólogo. Aunque nos equivoquemos. Es que te vas a La equivocar. aguantamos, ¿verdad? Sí. Es que te vas a equivocar. La gente también, los psicólogos también se equivocan. Sí. O sea, lo que quiero explicar es, si la gente logra dominarse a sí mismo para ver su bienestar, ¿ya? Y le puedes enseñar eso a tus hijos,
¿sí? Entonces vas a ser personas que puedan tener un desempeño dentro de la realidad, ¿me explico? Ahora miren, la otra vez estaba yo de viaje, estaba en un lugar y entonces llaman a una persona que estábamos cenando y la llaman y le dicen, mira, le dice, es que no sé qué hacer, pero se puso mal, estaba mal. ¿Y qué pasó? Esto era en un lugar de Europa y entonces viene y el hijo le pegó una trancaseada a la mamá, ¿me explico? ¿Ya? O sea, el tipo dejó a su mamá casi muerta. Y entonces él estaba diciendo que ella lo agredió. La señora se fue al hospital, ¿me explico? Entonces, eso es gracias a una cosmovisión de gente que le daba, y dice el señor ahí, es que me da miedo corregir a mi hijo, ¿me explico? Entonces yo dije, mira, pero eso es el resultado de en algún momento que dijo, no, mira, los hijos son seres humanos que son competentes, no son tontos. Al contrario, son más inteligentes porque tienen muchísimo más energía. Lo que le tenés que dar es principios, ¿ya? Para que ellos puedan tener asideros. El problema es que nos preocupamos mucho por la forma, ¿verdad? De en que deben de ser las cosas. Por ¿verdad? también la posición de autoridad. Por la posición de papá. autoridad, pero mira, la confianza siempre ha estado. O sea, ponerle, tú puedes por hablar con supuesto. tu hijo y platicas con él. O sea, mira, es esto. Tal vez lo que a uno de papá le debe de preocupar es si uno vive bien, si uno tiene buenos principios, ¿verdad? Porque eso es lo que tu hijo va a ir a replicar. Entonces, mira, al final hay códigos de ética desde hace miles de años. Es que nosotros no estamos descubriendo el agua azucarada. Está el código Hammurabi, ya está la Biblia. Está la Torá, si quieren llevarlo ahí, ¿verdad? Están los códigos de ética de Rosell, o sea, hay un montón de códigos de ética. Entonces, lo único que quiero decir yo es, no tengas miedo de educar a tus hijos, pero edúcate, que voy a ir a educarme con un psicólogo, perfecto. Pero en el momento, volvemos otra vez a la praxis, en el momento tenés que decidir cómo vas a educar a tus hijos para vivir en sociedad. Miren, a mí me ha pasado, yo veo algo que está pasando ahora mucho, que en las empresas los patojos llegan y llegan con, sí, estos son mis derechos. Sí, pero fíjate que la onda aquí es por competencias, ¿verdad? El merecimiento. ¿verdad? El merecimiento, Entonces, claro. tú le tenés que decir a tu hijo, mira, en este mercado, porque no hay ningún mercado que pague de regalado, ¿me explico? Pero estoy hablando del trabajo. Pero, por ejemplo, ves a los muchachos, ahora los muchachos, los varones sobre todo, están dejando de ser líderes, me explico, ¿verdad? Las mujeres se levantaron y están muchísimo más liderazgo porque tenían un posicionamiento político, me explico. Entonces, esos papás, ¿qué pasó con los papás? Tenían que dejarlos que pasen ir. ciertas cosas. Ajá. Pero mira, le podés dar principios, pero al final tu hijo va a tener sus propias decisiones. O sea, cuando tú decís a aquellas feministas que destrozaron, que eran de la Landívar y que destrozaron las paradas de bus, no le vas a echar la culpa a sus papás. Las patojos ya estaban grandes. Lo que pasa es que no tenían principios y valores de ciudadanía, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros recibíamos? Bueno, te traen una Sí, ideología había un internacional tema, y pues pero es un adoctrinamiento que tiene ahí como está. 50, 70 años, Ahí ¿verdad? está lo que tú estás diciendo. Entonces, Eso es. Humanidad y salud y no sé qué otras cosas. Mira, pues tú lees, por ejemplo, la Agenda 2030, en este momento que hay que leerla, todos lean la Agenda 2030, independientemente de las ideas políticas que ustedes tengan, no importa, léanla porque esta agenda está marcando la educación, está marcando absolutamente todo. Entonces, no tengan miedo de educar a sus hijos y enseñarles principios y valores que les enseñen a sobrevivir, ¿verdad? Uh-huh. Ellos van a ser aún lanzados a un mundo que no es justo, ¿verdad? A un mundo a gente que a veces es buena y que a veces es mala. ¿Qué libro nos puedes recomendar? Miren. Para los hijos, porque a mí me gusta el tema de demostrarles a los hijos con confianza, con amor, con responsabilidad, cómo pueden ellos manejar sus miedos. No Mira, el miedo a nosotros, como vos decías, ¿verdad? Que también puede pasar, ¿verdad? Pero cómo pueden ellos enfrentarse a sus propios miedos. Es que mira, pues... En lo que van creciendo, en lo que van tomando sus decisiones y se hacen responsables. Por ejemplo, volviendo al tema, lo que pasa es que hay casos que son específicos y muy puntuales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del abuso sexual con una persona de confianza,
el miedo a veces no es un miedo al papá porque el papá sea un tirano. El miedo es porque es un niño de 3, 4 años que lo cree todo y el abusador le dice, si le contás a tu papá, lo voy a matar o te voy a matar. O Entonces, te voy a llevar. Miedo. entonces ahí es un pánico, ¿verdad? Entonces, o sea, una situación de abuso es sumamente compleja. Entonces, por eso yo creo que hay diferentes contextos, hay diferentes Claro, situaciones. sí. Entonces, el poder abordar las situaciones de la mejor manera es importante. Por ejemplo, yo procuré documentarme lo mejor que pude en cuanto a qué lenguaje utilizar con mis hijos pequeños si se fueran a enfrentar a una situación como esa, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, su privacidad, el tema de ver que hay partes que son de ellos, ¿verdad? Que no se comparten, que no se muestran y que no se permite que lo toquen. Y que si eso sucede, está perfectamente bien que me lo cuenten y está, por ejemplo, y no me va a pasar nada a mí ni le va a pasar a él si me lo cuenta, aunque lo amenacen. Ahí estabas ejerciendo la confianza con tus La hijos. confianza, sí. Pero de manera natural. Amor.